Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Toca ahora el capítulo número 5 del libro de Nehemías. Y algo que es interesante y vamos a poder aprender hoy, que de alguna manera la palabra, entre las muchas cosas que nos enseñan, pues es que la oposición es parte de la vida. Y mayormente cuando se está haciendo algún trabajo, alguna obra para el Señor. Primera diapositiva, por favor. En este capítulo 5 vamos a poder ver algo que después el Señor va a resaltar, algo muy interesante, y que tanto los nuevos como los que ya tenemos algún tiempo o mucho tiempo tenemos que considerar, tenemos que de alguna manera tomar en cuenta. Y esto es que la oposición no solamente viene de afuera, con los de afuera, sino que a veces la oposición está adentro, en su manera de actuar o por su forma de proceder, y que se convierten en todo un, dice el Señor, en todo un estorbo, en toda una carga, una situación. Capítulo 1, versículo 1 del capítulo 5 dice, si buscan en su Biblia, yo leo el primero, vamos a leer hasta el 5. Nehemías 5, del 1 al 5. Si me dicen con un amén cuando ya lo tengan. Algunos son muy rápidos, otros ya no somos tan rápidos. Vamos a leer alternadamente del 1 al 5. Dice, hubo en aquel tiempo una gran protesta de parte del pueblo y sus mujeres contra sus compatriotas judíos. Otros decían que debido a la falta de alimentos habían tenido que hipotecar sus terrenos, sus viñedos y casas. Siguiente. Versículo 5, por favor, todos. Muy bien. Siguiente, por favor. Oposición de enemigos. Pero estos enemigos, decíamos, son internos. Antes de que termine totalmente la conclusión de la restauración del muro, algunas puertas faltaban por colocar. Nehemías va a descubrir que no todos los enemigos eran de afuera, sino que varios estaban dentro. Hoy, siguiente por favor, hoy también sucede lo mismo en la iglesia. Sí, los pecadores, ¿verdad? Especialmente esos llamados, o que se dicen llamar creyentes, provocan mucha vergüenza y precisamente y oprobio al nombre de Cristo. Que esto es algo que va a pesar en Nehemías mayormente. Que por causa de las actitudes, el nombre de Cristo o el nombre de Dios es vituperado. Más que todas las, ¿verdad? A veces las fuerzas del enemigo. Vamos a buscar Mateo 13, 24 al 30. Hoy traigo muchas ganas de que lean.
Y esta es parte de la enseñanza que el Señor da y que no debemos pasar por alto y debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Mateo 13, 24 al 30. Lo llevamos igual alternado. ¿Amén? Muy bien. Dice Mateo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando salió hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quién es? Pues, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Juntos, juntamente lo uno con lo otro hasta la siembra. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, quitad entre manojos, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, ahí, sin que cierre su Biblia y la deje ahí, al final el Señor, de las pocas parábolas que tienen explicación, porque sí hay algunas, ¿verdad? El Señor explica esta parábola. Se acercan los discípulos a partir del versículo 36, se acercan los discípulos ya después de que Él despidió a la gente, tenía esa atención por cada uno, despidió a la gente, entró Jesús, ¿verdad? Y entonces se acercaron sus discípulos y le preguntaron, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Y el Señor les contestó y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Si ustedes van al principio de este capítulo 13, el Señor habla de los diferentes crecimientos de la semilla. Una que cayó en el camino, otra que cayó entre pedregales, otra que cayó entre espinos y otra que cayó en buena tierra. Bueno, sigue el Señor hablando de estos ejemplos para que ellos de alguna manera tengan ese contexto, ¿verdad? Y bueno, y entonces sigue explicando. El campo, ¿qué? Es el mundo. La buena semilla, decía, son los hijos del reino. ¿Y la cizaña quiénes son? Los hijos del maligno, porque pues, los que hacen maldad son hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Sí? Y esto es algo muy interesante, porque decíamos, ¿cómo de alguna manera el enemigo siembra esto? Pone en la mente de los que andan descuidados, de los que andan pensando en sus cosas, en sus propias actividades, en cómo hacer o cómo dejar de hacer o cómo llegar. Y entonces pues el enemigo comienza a poner ahí simplemente, porque es lo más que puede hacer. Comienza el pensamiento. Si recordamos a Judas, simplemente el enemigo puso en él que lo entregase. Y el Señor le dijo: ten cuidado, porque el enemigo está allá a la puerta. Bueno, siembra. Bueno, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea, al final
¿verdad? El Señor va a recoger, pero no nosotros, sino ángeles van a encargarse de recoger de esta manera, de traer. De manera que como se arranca la cizaña, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será también el fin de este siglo. Continúo, versículo 41. Bueno, y entonces dice que él enviará al Hijo del Hombre, a sus ángeles. Él los va a enviar a su tiempo. Y recogerán en su reino a todos los que le sirven. Y recogerá a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que sirven de tropiezo? Bueno, es muy sencillo. No me voy a dar dos porque hay más. Pero es muy sencillo. El Señor dice, para empezar, en lo general dice, por sus frutos los conoceréis. Es fácil ver, y aún entre nosotros, ¿quién ya está en ese trabajo? ¿Cómo? Bueno, es alguien que no edifica, que cuando platica con nosotros nos siembra molestia, incertidumbre, inquietud contra algunos, contra los pastores, porque es pégale a la cabeza y lo demás se cae solito, ¿verdad? Contra los hermanos. Tiene un juicio, y ese juicio, bueno, empieza ahí. Y esto no edifica, sino destruye. Por eso cuando alguien viene y les dice, oiga, pero es que el pastor Miguel y el pastor Armando y el pastor Edgar, para que no nos quedemos afuera ninguno, ¿verdad? Así y así y así, y sus hijos, lo que busca es dividir. Y un reino dividido, ellos saben que no prevalece. Porque ¿de qué nos edifica? ¿De qué nos edifica? No, lleva toda la intención. ¿Verdad? Por eso decía, y estos son los enemigos del reino. Esos que llegan ahí. Segundo, bueno, se los dejo de tarea a los demás. Pero hay varias cosas que ellos simplemente a la primera uno sabe que no es. Pero sobre todo, no edifica. No bendice. Y decía, y divide. ¿Sí? Divide. El enemigo busca eso, dividir. Sabe que si divide una iglesia, si divide a los hermanos, ya está de gane. Porque de que van a caer muchos, van a caer. Tristemente, porque hasta el final la cizaña va a seguir ahí. Pero muchos alrededor, sobre todo estos que sirven de tropiezo, van a ser. Y van a permanecer. Por eso decía más la fuerza que los enemigos, ¿verdad? Bueno, dice allí hasta el final, pues el Señor se encargará de echarlos en el fuego, donde va a ser el llorar, el lloro y el crujir de dientes. Un lugar que ahí estarán para siempre, jamás. Y hay cosas de las que no se van a poder arrepentir. Porque dice el Señor, aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos, más les valiera amarrarse una piedra de molino, eran unos piedrones, tamaño grande, en el cuello y echarse a un pozo. Y que organ que esté vacío como el de José, ahí va a quedar. Dice, esto es más benigno, sería más lo que va a pasar. Pero esto, dice el Señor, será hasta el final. Por eso el Señor termina ahí diciendo en este versículo 43, dice, el que tiene oídos, oiga.
¿Quiénes tienen oídos y no oyen? ¿Quiénes tienen oídos y no oyen? Ay, ¿sí me oyen? Ay, qué bueno, ya me estaba preocupando, dije, bueno, es que tienen oídos, pero son sordos, son necios. Bolitas y palitos, dicen alguien, explica el Señor con parábolas, pero no entienden. Y el Señor dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que viendo y oyendo no entiendan, porque son necios. De esta manera no se van a arrepentir, siempre van a estar en que ellos tienen la razón. Y que Dios está equivocado. Bueno, no, el que está, o el que dijo, o el que es. Yo estoy en lo correcto. Una característica es, a mí Dios me dijo. No, que ya no les iba a decir más. Bueno, siguiente. A partir del versículo 6, nos empieza a hablar acerca precisamente de lo que pasa con esta gente. Nehemías capítulo 6. Capítulo, versículo 6. Yo leo el 6, por favor, que usted es el siguiente. Entonces, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues, no tuvieron que responder. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué y les hice jurar. Convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador.
Juntos, también la obra de este estoy en mi parte. Muy bien. Toda la fuerza durante la reconstrucción del muro y toda la atención del pueblo, ¿sí? Había estado concentrada en la reconstrucción del muro. Y entonces la defensa de la defensa de la ciudad. Por lo tanto, el comercio se apagó, y aparte por las situaciones que estaban sucediendo con los enemigos alrededor, y el pueblo comenzó a sufrir esa situación. Siguiente, por favor. Sobre todo porque habían contraído deudas y no tenían con qué pagarlas, como hemos leído. Los hombres codiciosos se aprovechan de la situación, siempre prestando dinero con altos intereses. La cosecha que ellos iban a tener, que aún no la tenían del próximo año, ya se las habían pagado por anticipado. ¿Por qué? Porque habían necesitado para pagar los impuestos. A pesar de que estaban trabajando en todo, en la reconstrucción del muro y en toda la obra, los encargados de los impuestos, los escribas los que vimos allá como Mateo en un momento dado, ¿verdad? Que eran los recaudadores, ya habían cobrado. Y no es extraño que alguno cobrara, como en aquel tiempo, más. Recordamos a Zaqueo que dice, pues, si algo he tomado de alguien, estoy dispuesto a devolver. No tan solo lo que quité o lo que cobré de más, sino dar, como aquí dice Nehemías, un interés. Un interés. Son aprovechados. Cuando ven la necesidad de alguien, se aprovechan. Y entonces ellos pues estaban vendidos, tanto que había costado, ¿verdad?, de parte de Dios para sacarlos de la esclavitud, y ahora habían quedado esclavos, pero ya no de los enemigos, sino de de sus propios hermanos. Los niños, siguiente por favor, los jóvenes habían sido vendidos ya como esclavos para pagar la deuda, porque no había otra manera. Y ahora, pues no tenían posibilidad de rescatarlos, de volver de alguna manera que llegaran. Normalmente los usureros o este tipo de personas siempre piden, bueno, a ver, ¿qué traes, no? ¿Qué tienes? Sí, no tenían posibilidad ya de rescatar sus propiedades, ¿sí? Sus viñedos, sus campos, ya no había manera. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde iban a obtener siquiera para alimentarse? Ellos ya no podían tampoco rescatar o redimir, que es la palabra que más conocemos nosotros, redimir a sus hijos. Y entonces es que vino esta protesta ante Nehemías. Por eso dice ese versículo 5, de hecho, algunos de nuestros hijos son ya esclavos y no podemos hacer nada por evitarlo, porque nuestros terrenos y viñedos ya le pertenecen a otros. Ya les pertenecen, ya ahí trabajaban como esclavos sus hijos también, como parte de servidumbre. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Y qué debía ser un líder? Que Nehemías, que temía a Dios.
Siguiente, por favor. Bueno, como hemos leído, Nehemías se enoja en grande manera y se indigna. Y mayormente porque esto estaba relacionado con Dios y el bien de su pueblo. ¿Qué van a decir los pueblos de nosotros? ¿Qué van a decir los pueblos de nuestro Dios? ¿Dónde está la diferencia? Si son iguales de aprovechados, si son iguales de ladrones, son iguales de codiciosos. Pero algo tiene, sí se enoja, pero antes de enojarse y responder inmediatamente, no contó hasta 10, no, sino sin duda dice la palabra que él lo meditó, reflexionó. Sin duda oró a Dios, como siempre lo hacía. Y dijo, Señor, ¿qué es lo propio? Porque también los otros eran hermanos. ¿Qué es lo que debo hacer? Antes de que yo hable con estos ricos, que son pecadores, han cometido un delito. Bueno, lo meditó y entonces, después de meditarlo, como él siempre lo hacía, había un plan. Había un plan. 52 días tardó el muro en reedificarse. Solamente 52 días aproximadamente. Y no tantos años como en el otro caso. Bueno, ya después de que tenía de parte de Dios sin duda todo un propósito, todo un plan trazado, qué iba a decir, cómo lo iba a decir y para qué lo iba a decir, igualito que los predicadores. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir y para qué lo voy a decir? Luego exhortó a los nobles, así a estos culpables, los exhortó. No los regañó, no estaba enojado, simplemente los exhortó y los llevó a meditar. ¿Qué decía la palabra del Señor? El Señor ya había tomado en cuenta esta situación, porque sabía que en el futuro pasaría. Y a Moisés le da toda una ley, y hoy seguirá pasando. Y aún entre nosotros no es extraño que suceda. Siguiente, por favor. Hay una ley de Moisés que prohibía cobrar intereses sobre el dinero prestado a un israelita, a un hermano. Prohibía. Podía prestársele, dársele, pero no cobrarle intereses. Dice Éxodo 22, 25 que tienen en pantalla: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, ni le impondrás usura. Si buscan logrero entre las muchas sinónimos y aceptaciones, son aprovechado. Yo necesito que se aprovechan. Cuando viene un pobre y toca nuestra puerta y nos dice, oiga, no tiene, me da un taco, me da esto. Hoy se tiene más cuidado también en ese sentido, pero decíamos cuando vienen, ¿qué les dicen normalmente los cristianos? Permítame, déjame ver qué te puedo dar. Yo recuerdo un niño que tocó a la puerta y dijo, no me puede. Andaban tocando su trompeta y su tambor y ya se le dio. Le dieron unos centavos ahí en casa. Y entonces cuando iban saliendo le dijo,
¿no tendrán un poco de comida o algo? Espérame, ya se metió. Volvieron y le trajeron y le dieron. Eran 4, creo, no me acuerdo, ¿verdad? Pero por ahí. Y luego ya que estaba ahí dice, ¿no tendrán un jaboncito o algo para...? Espérame, ya fueron, dieron jabón y salieron. Ya cuando le dio el ten, oiga, dice, ¿no tendrán unos juguetitos? Casi siempre, ¿qué hacen los cristianos? ¿No? Pues normalmente dice el Señor, si te piden, pues dales, ¿no? O les decimos, ya estuvo, ¿no? Trabaja. Ahora, ¿quieres? Ponte a lavar los trastes. A ver, lávame la ropa. Me daba mucha risa un señor que se ponía a veces en la panadería de ahí de la esquina, que teníamos el puesto de las gelatinas, y entonces siempre decía, oiga, ¿no me regala un peso? Oiga, ¿no me regala un peso? Y siempre, no faltaba el que le decía, trabaja, no, le estoy pidiendo un peso, no le estoy pidiendo que me dé un consejo. Y se enojaban, ¿no? Otro, oiga, ¿no me regala un peso? No, si quieres te compro un pan. No, no le estoy pidiendo un pan, le estoy pidiendo un peso. Y era un peso, era poquito. A pesar ya igual de la inflación, todavía era poquito, ¿no? Y siempre tenía algo que, y la gente se reenojaba porque decía, bueno, pues al que te pida, dale. Y decía, no, pues, y al que le decía, no, pues está bien, ya, ¿no? Seguía su camino. Pero los aleluyas, qué bueno que no somos así. No me regalas 5 pesos, le damos 10, ¿no? O deja ver, es que no traigo cambio, traigo pero no suelto. No se preocupe, yo traigo aquí también mi terminal, ahí no. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya elaborado ese plan y habiéndolo visto, les pidió a los ricos, ¿sí? Como leímos, que les devolviera a los que les debían las propiedades quitadas, que les devolvieran todo, porque si no, ¿de dónde iban a subsistir y vivir? ¿Sí? Eso que ya les habían quitado. Estos nobles reaccionaron. ¿Cómo? Como se esperaba, avergonzados, ¿sí? Por esta reprensión pública, hicieron el ejemplo de Nehemías. Aceptaron devolver al pueblo sus tierras. Se acostumbraba, y no dudo que algún día lo acostumbremos, que a veces al que se le exhorta primero en lo particular, se deja un tiempo, no entiende, se le exhorta ante los ancianos, no entiende, un día se le exhorta delante de toda la congregación. Sí, se le exhibe. Esto es lo que el Señor dice. En su palabra ya habrá tiempo algún día de meditarlo. Lo cierto es que sí, misericordia, ¿no? Y aún nosotros ahora, pues a veces cuando no estamos procediendo correctamente con los hermanos o con alguien, deberíamos avergonzarnos. Porque si alguien nos ha perdonado, y ahí está la parábola también de los 2 deudores, que a uno le perdonaron 50 y al otro 500, dependiendo la cantidad y la versión, ¿verdad? Y podemos tener esa actitud de uno o de otro. Lo cierto es que el Señor, ¿qué pasó después de haber sido vituperado, negado, maltratado, herido, crucificado? Sí, para los que estaban ahí también, ¿qué dijo el Señor?
Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. O sea, estoy consciente del mal que estoy haciendo, pero no entiendo la dimensión. Cuando se mina la iglesia, se mina el cuerpo y los muros se quedan a medias. No se crece. Esa es una de las grandes enseñanzas de la Escritura, que juntos crecemos porque somos un cuerpo y dependemos uno del otro, cada uno. Somos miembros uno del otro y estamos ligados, mayormente a nivel congregación. Y entonces, cuando yo corto o cuando yo me separo, simplemente hago morir al que corto o me muero yo. Espiritualmente no se puede crecer individualmente. ¿Cómo nos veríamos con una mano tamaño guante de béisbol y de catcher para que tenga chiste? Consulte su diccionario para que vea cómo son las guantes del catcher. ¿Cómo nos veríamos con una mano? A mí no me importa, yo crezco. No creces. Dios te puso en un lugar y te va permitiendo crecer, hermano. No te preocupes, vas creciendo. Y en la manera que haces, permites que los demás y empujas para que crezcan, crecemos todos. Crecemos todos. Oraos unos por otros. Otro tema que me gusta mucho. 14 al 19, hermanos. Nehemías, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Ahí habíamos leído hasta el 16, ¿verdad? ¿O no? Entonces vámonos al 18. 18 al 19. 18 y 19. Yo leo el 18, ustedes el 19. Y lo que se preparaba para cada día, ¿sí? Hablaba de esto, de que él hacía. Era un buey, 6 ovejas, escogidas también eran preparadas para mí, aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Gracias. Siguiente, por favor. Nehemías fue todo un testimonio durante todo su gobierno. Hoy muchos nos acordamos todavía del pastor Juanito. Decíamos, nunca cobró nada. Al contrario, pagaba su taxi desde Peralvillo hasta acá y de regreso. Martes a viernes y los domingos. Y nunca recibió un quinto. Construyó, hizo, edificó, espiritual y material. Sin duda fue todo un testimonio y un ejemplo para muchos de nosotros. Él estaba convencido de eso y lo podía hacer. Qué bueno. Nehemías fue entonces un testimonio durante todo su gobierno, durante todo el tiempo que estuvo al frente. No cobró el dinero de su salario, ¿sí? Porque su salario sería de los impuestos que tenían asignados para el gobernador y para el rey. Sí, de ese impuesto para los persas. Dios dice, nunca tomé, porque ya la carga en cuanto a los impuestos era mucho. Podemos ver cómo podemos ser toda una diferencia en muchos aspectos. ¿Sí? Ellos pueden ver de todos los que habían gobernado, se habían servido y habían estado antes que él. Y él, no, él se había servido, una diferencia. ¿Sí?
todos los que habían estado, sin duda habían cobrado lo que les correspondía. Bueno, Nehemías no. Nehemías trabajó y desarrolló porque también tenía una parte. Bueno, vamos a terminar. Finalmente, siguiente, por favor. Convidaba, ¿sí?, a su mesa diariamente, dice la escritura que leí, 150 funcionarios del gobierno y muchos otros que de alguna manera llegaban de otras naciones en derredor de Jerusalén. Muchos eran bienvenidos a su casa. Cuando invitan a alguien a su casa, ¿le invitan para ver qué sacan? ¿O le invitan con gusto? Miren que sea unos frijolitos. Pues, ¿qué es eso? Digo yo, pero bueno. Sí, él convidaba a la mesa a todas estas gentes. ¿Sí? Y decía que se preparaba cada día. ¿Cada día qué? Se mataba un buey. 6 ovejas escogidas, o sea, sanas, gordas, de lo mejor. Y muchas gallinas, muchas aves, Y cada 10 días había vino, se traía para que no faltara, sino para que abundara. Qué maravilloso es cuando alguien establece esa diferencia. Qué maravilloso es cuando ellos dicen, en esa casa, tóquele, ahí están, tóquele. No, es que luego están arriba, tóquele. Ahí sí, de que le dan. Tóquele. Qué bueno que la gente sepa que cuando tocan a su casa, usted puede ofrecerle de lo mucho o de lo poco que el Señor le bendice. No solo a su familia, sino a los pobres. Dice el versículo 19, siguiente por favor y última, y esto es muy interesante por lo que va a venir, porque pareciera ser que está fuera de lugar. Acuérdate de mí para bien. Está hablando con el Señor. Acuérdate de mí para bien. Dios mío. Dios es mío, es mi Dios. No es el suyo, pero mío es mi Dios. Y hasta decía hoy en alguien, y yo no lo escribo con minúscula, porque el mío es un Dios con mayúscula. Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, no es un diosito. Y de todo lo que hice por este pueblo, túvelo. ¿Por qué? Porque no va a pedir y porque muchas cosas van a pasar. A veces las decisiones que se toman, más adelante lo vamos a poder ver, a muchos no les agrada. Porque aunque la palabra dice una cosa, pues ellos no están de acuerdo. Y entonces, pues no estoy muy de acuerdo. Dios permita que seamos esa diferencia entre el pueblo de Dios y entre la gente. Dios permita que podamos mostrar ese fruto de su Espíritu Santo en todos los actos de nuestra vida. Y que empecemos, a que sea con las parábolas para empezar, A, B, C, D. No tanto grandes teologías, ni profundas doctrinas, sino enseñanzas a poderlas vivir cada día. ¿Sí? Dios permita y nos da la oportunidad y se acuerde de nosotros en su misericordia. Hoy
y siempre. Amén. Amén, gracias a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues gracias a Dios. Hasta aquí, ahí vamos. Si Dios permite, la próxima semana veremos el siguiente capítulo. Pueden leerlo, pero lo vamos a ver hasta el 7:4. 6:1 al 7:4. Y entonces, pues si Dios permite, decía, lo haremos. Saludamos a todos nuestros hermanos que están por ahí conectados. Creo que ahora sí nos estamos viendo. No sé si grabaron lo del martes y la vayan a subir. Pero bueno, si alguien la tiene por ahí y la tiene toda grabada, pues súbanosla por ahí. A mí sí me interesa. Bueno, gracias a Dios por ello. Saludos a todos. Próximo domingo, ¿a qué horas? A las 10. Empieza. No a las 10 se llega. A las 10 comienza y a las 12 nuestro servicio. Bien, gracias a Dios. Puestos de pie. Vamos a orar después de repetir el Salmo 23 para despedirnos. No rezar el Salmo 23, sino repetirlo. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Damos su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así sea. Padre, te damos gracias, Señor. Ese es nuestro deseo, que a pesar de todo lo que de alguna manera en la vida viene, tú propones, lo podamos entender y entender tus propósitos. Permítanos, Señor, permítemos que sigamos dando honra y gloria a tu nombre antes que otra cosa. Permítanos ser esa diferencia también de lo que tú has hecho en nuestra vida y de tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo suplicamos y te damos gracias. Y ahora, Señor, que vamos a retirarnos de este lugar, te pedimos que la bendición tuya, Padre Celestial, la bendición de tu Hijo, nuestro Salvador amado, y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo aquí presente, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos saludamos en el Señor.